Vamos a empezar por el principio. Carlos Esteban, Fernando Paz, Pedro Marcelo. Cuando alguien dice este es un sionista, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, en teoría, vamos a decir, como las palabras se utilizan, digamos, claro, como adoquines que arrojar, pues es muy difícil. En principio, un sionista es alguien que está de acuerdo con la existencia del Estado de Israel como con la justificación que dieron los sionistas, es decir, los que parieron la idea de que los judíos no eran realmente nacionales de los países que habitaban, sino que eran una nación en sí mismos y, por tanto, debían tener su propio territorio, su propio Estado, etc. Eso fue una idea que, en fin, empezó siendo muy minoritaria en las comunidades judías, pero que evidentemente la Segunda Guerra Mundial y todo lo que, en fin, todo el Holocausto y todo esto, pues digamos que legitimó mucho y se llegó a la partición célebre del 48 por las Naciones Unidas. Y esto es un sionista, teóricamente, es alguien que es partidario de eso. En realidad, un sionista podría perfectamente estar en contra de las cosas que hicieron un gobierno israelí. Yo soy un españolista, amo a mi país y, sin embargo, no por eso voy a pensar que todas las cosas que haga Pedro Sánchez son buenas. Es más, creo que ni la mayoría. Y, sin embargo, soy partidario de mi país. En cambio, se llama a menudo antisionista a alguien que no está de acuerdo con un gobierno concreto de Israel. O sea, yo creo que la mejor manera de quitarse esa venda que tenemos, esa especie de sionista, antisionista y tal, es estar en Israel. Porque en Israel leemos en los periódicos o vemos en las televisiones o tal, cosas que fuera de Israel se consideran completamente antisionistas. Entonces Haaretz, pues oyes, pues poner a parir a Netanyahu y sobre todo sus adláteres como los más, digamos, peculiares, o como puede ser Smotrich o Ben Gvir, ¿no? Entonces, bueno, en principio, sionista es eso. Es curioso porque es el país que más divide a todos los demás países. Es decir, no todo el mundo tiene una opinión sobre, yo qué sé, la guerra de Sudán, no todo el mundo tiene opinión sobre la política electoral en Argentina y tal, pero todo el mundo tiene una opinión, y normalmente una opinión muy fuerte, muy emocional, en el conflicto de Israel. Pero normalmente equivocada, ¿no? No sé si es exactamente una opinión o es superficial. Superficial. Esa palabra, superficial, efectivamente. Porque gira en torno a una cuestión moral. Pues la gente en España, por ejemplo... Bueno, también por partidos. Quiere decir que normalmente dice, bueno, soy de izquierdas, tengo que ser... bueno, hasta cierto punto. Sí es verdad que hay una identificación general, pero tampoco es milimétrica, porque encontramos elementos... Claro, ya no lo es. Bueno, y en realidad siempre ha habido elementos, por ejemplo, de izquierda que se han identificado con el sionismo, con Israel, y ha habido elementos de derecha que han sido absolutamente contrarios precisamente a Israel o al sionismo. Es decir, que ha sido un poco, en ese sentido, tiene una cierta transversalidad, ¿no? Pero yo creo que en España, yo digo cómo nos lo tomamos nosotros. No digo que el fenómeno sea así, sino cómo nos lo tomamos nosotros. Yo creo que lo hacemos como casi todo. O sea, como el Barça y el Madrid y como tal. Es decir, tenemos que tomar bando porque entendemos que cada una de las partes implica un pronunciamiento moral. Y yo no he visto un conflicto ajeno en el cual ningún pueblo se pronuncie y se identifique de esa manera con las partes, como en el caso de España, con el conflicto de Oriente Próximo. Y sin embargo a casi nadie se le ocurre, bueno, a Estados Unidos por obvias razones, sí, pero vamos, salvando alguna excepción. Y sin embargo, lo que veo y echo mucho a faltar es una apreciación del conflicto desde el punto de vista del interés nacional. Siempre lo he pensado eso, yo, efectivamente. Es que es alucinante, pero oigas a quien oigas. Porque además, cuando oyes a los políticos, se les nota tanto que lo que están diciendo es, en realidad, para servir a otro, ¿verdad? Que juegue, al final no hay... Y es muy molesto ya, ¿eh? Porque no puedes decir nada sin que alguien te acuse de algo que es absurdo, en fin. Bueno, pero no obstante hay un poder sionista, eso es verdad, claro. Pero como hay un poder al contrario, Israel. O sea, todos son poderes, al final.
Bueno, en los años 60 y 70 del siglo pasado, la izquierda, incluida la izquierda española, era más pro-sionista, pro-israelí, porque tenían el modelo de los kibbutz, de estas granjas colectivas, que estaban más cerca de las granjas colectivas soviéticas que de la cooperativa Mondragón, que fundó un sacerdote. Y hay no pocos prohombres de la izquierda española clásica que han pasado por un kibbutz. Por ejemplo, Josep Borrell. Sí. Por ejemplo. También hubo unos nacionalistas catalanes que pasaron una temporada en un kibbutz, sobre ellos se hizo un documental, y que, hombre, algunos de ellos aprendieron a manejar armas de fuego en los kibbutz, porque los propios israelíes que les acogían decían que si querían fundar una patria tenía que ser a tiro limpio, tenían que estar dispuestos a morir y a matar sobre todo por ella. Afortunadamente de ahí no salió casi nada. Y también la derecha en esa época era más anti. Sin embargo, esa situación ha cambiado radicalmente, como también en la guerra civil y los años posteriores, la derecha era más pro-marroquí, por el asunto de los marroquíes tal, y mientras que la izquierda era la que fomentaba el odio al marroquí. Al moro. Y bueno, eso también yo creo que ha ido en relación a la evolución de la propia política israelí, que es una política que cada vez se ha empapado más. No voy a decir de religión, porque es uno de los países más laicos que existe Israel, pero sí de ese sentido mesianista o de ese sentido de que este es de los nuestros. Este sea el caso de Israel, para la derecha, o sea el caso de los palestinos. Paco Umbral, ese escritor fallecido, tenía una frase magnífica que decía: la progre es aquella que te pregunta qué hay de nuevo de los palestinos mientras se quita el sujetador. Entonces, parte de esa izquierda ve lo palestino como una manera de definirse a sí mismas frente al resto del mundo. Pueden hacer recalificaciones urbanísticas, pueden llenarse los bolsillos, corromperse tal, pero mantienen su pureza porque apoyan a los palestinos, hagan lo que hagan. Y gran parte de los palestinos está hasta las narices de Hamás.